A ver, mirad, como algunos de vosotros me habéis comentado que ha habido problemas con el SPSS, que lo habéis instalado, se ha desinstalado, es posible que sea la licencia solamente para un periodo temporal. Bueno, vamos a hacer una cosa. He hecho una pequeña modificación en el trabajo, una pequeña solamente, que tampoco no es esencial, que es esto de aquí, que en lugar de para los 100 pacientes solamente con Alzheimer, lo digo por si habéis empezado a hacerlo, habéis empezado a trabajarlo. Entonces, vamos a ver, mirad. Yo lo que voy a hacer es, os voy a colgar y os voy a comentar ahora 4 Excels que os he preparado para hacer la estadística de todo lo que se pregunta aquí. Fijaos que en la primera pregunta se pide un box plot, ahora solamente de los pacientes de Alzheimer. Acordaos que hay 50 con Alzheimer, son los que están etiquetados con el 2. Después se pide calcular el rango intercuartílico del Minimental a tiempo cero en pacientes de Alzheimer, construir un intervalo de confianza de la media del volumen del hipocampo en los pacientes con Alzheimer a los 3 años de diagnóstico, calcular la correlación entre MM0 y MM3, o sea, la variable diferencia, y el volumen del hipocampo, calcular la recta de regresión de la variable diferencia y el volumen del hipocampo en pacientes con Alzheimer, comentar brevemente los resultados y comprobar si hay relación significativa entre Alzheimer y sexo, tener un Alzheimer y el sexo, ser hombre o mujer. Bien, y después ver si hay diferencia significativa en el volumen del hipocampo entre pacientes de Alzheimer y controles, y ver si hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la diferencia entre la variable diferencia en pacientes con Alzheimer. En hombres y mujeres, ver si el valor de la diferencia es diferente. Muy bien, pues visto esto, yo ahora os voy a comentar estos 4 ficheros que os colgaré, en el material que tenéis en el Blackboard. Fijaos, mirad, primero tenéis aquí este fichero que se llama descriptiva, ¿vale? Está preparado para coger una muestra, esto es una muestra ejemplo, que es la que tendréis en el ejemplo, que es para 50 casos. Veis que llega hasta la 51 porque la primera pone muestra. Son 50 espacios, y fijaos que a la que pongáis aquí una muestra, copiéis la muestra de donde sea, del blog, la lleváis a un Excel, os organizáis, tenéis que ir con mucho cuidado de coger bien los pacientes con Alzheimer y la variable que sea en cada caso. A la que la pongáis aquí os calcula el tamaño de muestra. Fijaos que os podéis aprovechar, si que conocéis un poco Excel, aquí os pone la función, cuenta cuántos casos hay desde la posición 0 hasta la posición 51. Esto es porque si pusierais una muestra más pequeña, pues evidentemente contaría pues el número de muestras. Si yo pusiera 5 valores aquí, pues contaría 5. Después calcula la media, calcula la desviación estándar. Miraos siempre las funciones. Calcula la mediana, calcula el percentil 25, el percentil 75, el mínimo de la muestra y el máximo de la muestra. Cuidado porque si ponéis menos valores, él lo que hace es reajustar, y entonces aquí veis, esto quiere decir promedio desde A2 puntos hasta A51. Si ahora yo pusiera 5 casos solamente, me parece que lo que hace es readapta a la que le pide el cálculo y lo cambia esto hasta el valor que corresponda. Y después, si lo queréis recalcular para una muestra más grande, o si lo quisierais calcular para una muestra de tamaño 100, de 100 casos, aquí lo que tendríais que es ir cambiando el valor hasta la... imaginaos que queréis una muestra de 1000 personas, pues tendríais que poner desde A2 hasta A1001. Con la desviación lo mismo, con la mediana lo mismo, con el percentil, etc. ¿Vale? Y aquí os dibuja el boxplot, automáticamente el boxplot, que también fijaos que si vais aquí
y vais a selección de datos, os dice que esto se mueve desde A2 hasta 51. Si cambiarais, si quisierais hacer una muestra más grande o más pequeña, creo que lo hace automáticamente, y si no, lo reprogramáis. Si conocéis Excel no hay ningún problema, y si no, es una forma de aprender Excel, que también es interesante. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis la descriptiva básica. Fijaos que en algún momento vais a necesitar el error estándar, pero el error estándar ya lo sabéis calcular. Coger la desviación estándar y lo dividís por la raíz cuadrada del tamaño de muestra con el que estéis trabajando. Y esto os da el error estándar. Aquí no os lo calculo, pero lo podéis calcular si es que os pide en algún momento, que creo que sí, ¿vale? Construir un intervalo de confianza de la media. ¿De acuerdo? Bien. Por tanto, con esto tenéis la posibilidad de hacer la descriptiva. ¿Vale? Muy bien. Correlación y regresión. Mirad, tenéis aquí un fichero que también hay 50 casos, porque vais a necesitar para responder a las preguntas 50 casos. Esto es la X y esto es la Y. La Y va a ser la variable en la regresión, va a ser la variable que vas a pronosticar. La Y siempre es la variable que tú pronosticas. ¿Vale? Por lo tanto, el modelo sería Y. El modelo sería Y igual a pendiente, la pendiente por X más la ordenada, que se llama ordenada en el origen, que es este valor de aquí. Esta es la pendiente y esto es la ordenada en el origen en la regresión que vimos en el tema 7, 6 y 7. ¿Vale? Pero fijaos que cuando la que pones 50 valores de dos variables, lo primero que te calcula es la correlación, en este caso muy grande, ¿veis? El valor de t es un valor, es el estadístico, porque es también un contraste de hipótesis que hay un estadístico, pero esto es un cálculo intermedio que vosotros no lo vais a necesitar, pero aquí hay la p, que es la significación, que os pone 3 decimales, la significación de esta correlación, si es significativa o no. Y aquí tenéis la r cuadrado, ¿veis? Si es la capacidad predictiva, si hicierais una regresión, ¿vale? Y aquí la pendiente y la ordenada del origen de si hicierais la regresión. Por lo tanto, aquí, fijaos, por eso se llama correlación y regresión, tenéis la correlación, el p-valor de la correlación, por lo tanto, ver si es significativa o no, la r cuadrado para ver si tiene una buena capacidad predictiva o no, la pendiente, que también tenéis el p-valor de la pendiente, ya sabéis que va a ser el mismo que el de la pendiente va a ser el mismo que el de la correlación, porque lo que le pasa a la correlación, ya lo sabéis, le pasa a la pendiente, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis, en este caso, tendríamos que escribir que la y es igual a 1,02 por x menos 0,08. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con una capacidad predictiva muy buena. Vosotros, si os pido, por ejemplo, que miréis la correlación entre, yo qué sé, para decir algo, el mini-mental a los 0 años y el mini-mental a los 3 años de los pacientes con Alzheimer, pues tendréis que coger el mini-mental a los 0 años y el mini-mental a los 3 años y ponerlo aquí, los valores, copiar y pegarlo aquí, y automáticamente os calculará la correlación, el p-valor, la r cuadrado, os hará la regresión, si es que os pido una regresión sobre esto, y os pido una regresión sobre la diferencia entre mini-mental a los 0 años y a los 3 años y el volumen del hipocampo. Por lo tanto, aquí ¿qué es lo importante? Pronosticar el volumen del hipocampo sabiendo el valor de la diferencia entre el mini-mental a los 0 años y el mini-mental a los 3 años. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, bien. Aquí tenéis un poco cómo responder a las preguntas. O sea, os estoy facilitando un software estadístico ya. Os estoy dando un software. No es la mejor manera, pero bueno, ya que tenemos esta situación, bueno, es un software estadístico que os estoy dando en diferentes ficheros de Excel. Aquí tenéis la posibilidad de hacer un ají-cuadrado. Yo os pido en algún momento mirar si hay relación entre dos variables cualitativas. En algún momento necesitaríais hacer un ají-cuadrado. Vale, pues aquí, para hacer un ají-cuadrado, fijaos, esto es el observado. Es un ají-cuadrado solamente de 2 por 2, pero es que es la que vais a necesitar hacer en el examen, en el trabajo práctico. Un ají-cuadrado de 2 por 2. ¿Qué es lo que tenéis que llenar? El observado.
Aquí tienes una variable y aquí tienes la otra, lo que sea, es sexo y tiene o no Alzheimer, por ejemplo. Bueno, pues aquí tendríais que poner los valores. Claro, tendréis que calcular en los datos cuántos, si son hombres y mujeres, cuántos hombres tienen Alzheimer y cuántos hombres no tienen Alzheimer, cuántas mujeres tienen Alzheimer, cuántas mujeres no tienen. Esto lo tenéis que, de alguna manera, contar en el Excel que tenéis, ¿vale? O si tenéis la posibilidad de haceros un recuento en fin, esto os lo dejo a vosotros que os espabiléis, pero en todo caso, a partir de, si tenéis dos variables cualitativas y las cruzáis, pues llegaréis a tener los resultados correspondientes que tenéis que tener aquí, 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 aquí y aquí. Si entendemos que estos hombres, estos son mujeres y esto es Alzheimer o no Alzheimer. O la combinación de dos variables cualitativas dicotómicas que sean. Evidentemente esto es una tabla 2 por 2, ¿de acuerdo? Bien, esto os lo calcula automáticamente y aquí hay toda una serie de cálculos que os los podéis mirar, que es lo necesario para llegar a calcular el esperado. Esto os lo dejo para que os lo miréis si queréis, para aprender más. Pero aquí la clave es entrar los valores observados y automáticamente te calcula el valor del agi cuadrado y el p-valor. Fijaos aquí, el valor del agi cuadrado es 360. El umbral de una agi cuadrado 2 por 2, de una tabla 2 por 2, es 384. ¿Veis que no ha llegado al umbral? No ha llegado al umbral. Por eso el p-valor está un poco por encima de 0,05. En cambio, si ahora yo, por ejemplo, aquí pongo un 11, sube más. No, voy a ponerlo más pequeño. 8. Mirad qué ha pasado ahora. Ya el agi cuadrado, con esta tabla observada, ya ha sobrepasado la distancia entre observado y esperado. Fijaos, este observado y este esperado ahora ya lo capta como demasiado distante, ya ha superado el umbral. Y mirad el p-valor, menor de 0,05, ¿veis? Ya ahora es significativo, ahora ya podríamos decir que es relación, ¿vale? Por lo tanto, es una calculadora del agi cuadrado, Os lo dejo, os lo memorizo, tal como os lo voy a colgar luego, ¿de acuerdo? Y finalmente tenéis para hacer lo que se llama la TD-Student. Mirad, claro, aquí tendréis que, para hacer esto, vamos a, en este caso, no os cuelgo el Mann-Whitney, porque en Excel es muy complicado hacer el Mann-Whitney, pero sí que os voy a colgar la TD-Student. ¿De acuerdo? La TD-Student. Fijaos que tenemos la muestra de la población 1, la muestra de la población 2. Aquí que tenéis que especificar el tamaño de muestra, cuál es la media, cuál es la desviación estándar de la muestra 1, cuál es el tamaño de muestra, cuál es la media, cuál es la desviación estándar de la muestra 2. Este es el valor de la TD-Student, que esto os lo calcula automáticamente y os da el p-valor automáticamente. Por lo tanto, si yo os pido, por ejemplo, entre hombres y mujeres hay diferencia entre el volumen del hipocampo, ¿qué tendréis que hacer? Pues tendréis que ir con mucho cuidado, coger los datos de hombres, calcular solo de hombres, calcular cuál es la media, por lo tanto tendréis que coger los valores, calcular la media, la desviación estándar, el tamaño de muestra de hombres, el tamaño de muestra de mujeres, la media de mujeres, la desviación estándar de mujeres, del volumen del hipocampo, y aquí poner los valores. El valor del tamaño de muestra, por ejemplo, imaginaos que hay, yo qué sé, imaginaos que yo cojo mujeres y resulta que en la muestra hay de las 50 personas con Alzheimer, mujeres hay 24 y de hombres hay 26, porque suman 50, ¿vale? Que la media del volumen del hipocampo es 4 y la desviación estándar es 1 en no sé qué he dicho aquí, hombres o mujeres, y en los hombres la media es 4,3 y la desviación estándar es 1,2, ¿veis? Automáticamente os calcula el p-valor y ahora os diría, con estos valores de media de las mujeres, media del volumen del hipocampo de 4 y desviación estándar de 1, en los hombres con tamaño 26,
media 4,3 y desviación estándar 1,2, el p-valor es 0,35. ¿De acuerdo? ¿Veis? Esto es muy importante que lo veáis porque de esta manera os podéis hacer una TED-Student. Podéis hacer una TED-Student y ya podéis responder a estas preguntas que yo os he puesto. ¿De acuerdo? Yo no lo guardo estos, lo dejo tal como estaba. Y lo que es importante en este caso es que entendáis, os repito, que aquí no tenéis que poner la muestra, sino que tenéis que a la muestra calcularle los valores. Por ejemplo, vamos a ver qué os dice. Comparación, ver si hay diferencia significativa en el volumen del hipocampo en pacientes con Alzheimer y controles. Aquí tenemos controles y tenéis que coger los 50 de Alzheimer y calcular la media, el volumen del hipocampo, medio, desviación estándar, el tamaño de muestra ya lo sabéis, 50, ¿vale? Muy bien. O sea, tenéis que coger los 50 de Alzheimer, el volumen del hipocampo, llevarlo al Excel de la descriptiva y calcularlo, ¿vale? Muy bien. Y lo mismo después con los controles. Ver si hay, segunda pregunta, y ya está. Y cuando tengas los valores de media, desviación estándar, y en este caso 50 controles y 50 pacientes con Alzheimer, a la que pongáis los valores allí, os calculará el p-valor. Ver si hay diferencia significativa entre hombres y mujeres en cuanto a la diferencia, la variable diferencia, o sea, el cambio de mini-mental de 0 a 3 años, en pacientes con Alzheimer. Ahora sí, solamente los 50 de Alzheimer. Por lo tanto, tenéis que coger cuántos hombres, cuántas mujeres. Por lo tanto, tenéis que ir con cuidado de, en el Excel que tenéis aquí, cuando esto lo paséis a Excel, ir con cuidado y separar los hombres y las mujeres, ir copiando los hombres, las mujeres. Esto, pensad que, por ejemplo, si esto, imaginaos que tenéis un Excel, lo digo para los que no dominéis el Excel, aquí tenéis, yo tengo la base de datos, está pasado a Excel, pues pensad que esto, bueno, pues podéis ordenar los valores, pues los hombres y las mujeres, separarlos, ¿no? Cogéis los de Alzheimer, por ejemplo, cogéis todos estos de aquí, que son los Alzheimer, y os los lleváis a otra hoja, hacéis copiar, lo lleváis a otra hoja, por ejemplo, y bueno, aquí lo pongo voy a poner la variable para que sepamos qué es cada cosa, también. Lo copio, lo pego aquí. Esto tenéis que saber un poco de Excel, Supongo que esto está claro, Y aquí hay la posibilidad, fijaos que si yo cojo todas estas variables, hay la posibilidad de ordenarlas, Por ejemplo, ordenar en base a la variable sexo, por ejemplo, que es la tercera, lo ordeno en base a la variable sexo. Por lo tanto, ahora ya tengo, ¿veis? Ordenados, aquí tengo el sexo 1 y el sexo 2. Por lo tanto, ahora ya puedo coger los valores, por ejemplo, si yo cojo esto y el volumen del hipocampo, quiero calcular la media, el tamaño de muestra y la desviación estándar del volumen del hipocampo. Cogería estos valores de aquí, que son del sexo 1, los llevaría al fichero de descriptiva, calcularía cuál es la media, cuál es la desviación estándar. Si de alguna manera lo queréis hacer de una forma y queréis aprender también Excel, pues mirad, puedo coger y decir, muy bien, vale, para que veáis, es un mini curso de Excel. Yo hago, ya habéis visto en la descriptiva, en el fichero de la descriptiva habéis visto cada cálculo de cada estadístico cómo se declara en Excel, ¿no? Y por ejemplo, en Excel en la media le llama promedio, pues tenéis que poner igual a promedio, ¿veis? Ya a la que empecéis a escribir ya os sale, ¿no? Entonces clicáis promedio y os dice que tenéis que seleccionar qué pacientes en este caso. Pues yo selecciono todos estos de aquí hasta el 1, ¿veis? Ya me he quedado, he seleccionado todos los unos, ¿no? ¿Veis? Todos los del sexo 1. Ahora hago entrar y ya me ha calculado el promedio, ¿veis? Esto ya es el promedio, ¿vale? Con la desviación estándar lo haría lo mismo, igual a desviación, ¿veis? Es este de aquí,
lo mismo, desviación de aquí hasta aquí. Yo os lo tenéis programado, pero también lo podéis hacer vosotros. Así, si os miráis la descriptiva, lo podéis ir haciendo con el sexo 1, con el sexo 2, o esto que os decía, copiar estos de aquí y llevarlo a hacer copiar todos los del sexo 1 y después hacerlo con el sexo 2. Todo esto de aquí lo copiáis, lo pegáis en el fichero de descriptiva y ahí os calcula la media y la desviación estándar. Y después lo lleváis al fichero de la TDStudent. Un poco tenéis que jugar con estos 4 ficheros de Excel, que los tenéis, y esto es como si ya tuvierais un mini software. Claro, no es el SPSS, que es mucho mejor, y este está limitado, pero ya os he dicho que a la que varías de trabajar, ¿veis? Yo si ahora, por ejemplo, prescindo de estos, ¿veis? Si yo prescindo de estos, los elimino, ¿veis? Y ahora, perdón, vengo aquí, los elimino para hacer una muestra de tamaño más pequeño, los elimino, él me calcula pues 37, me calcula la media, o sea, he hecho una muestra más pequeña, como si hubiera hecho, en lugar de 50, pues 37, ¿veis? Se acaba aquí, bueno, pues me ha calculado que la media es esta, pero fijaos que ahora me ha reconvertido esto, me ha puesto automáticamente hasta el 38, y aquí hasta el 38, aquí hasta el 38, aquí hasta el 38, y aquí, a ver, también seguramente, en selección de datos, ¿veis? También me ha cogido hasta el 38. Me ha hecho una selección hasta 38 casos. ¿Qué pasa? Que, bueno, tenéis una opción, si queréis recuperar los 50 no lo guardéis, no lo guardéis y después, pero si ahora yo lo guardara, me guarda el haber hecho hasta 38, Si ahora yo pusiera 50, solo me calcularía la media o el boxplot o la mediana de los 38 primeros, no de los 50, ¿veis? Claro, es que no es un software, él se va adaptando a lo que tiene en aquel momento. Pero bueno, podéis trabajar y podéis resolver el problema y así practicáis un poco con la estadística, que seguro que os irá bien. Tenéis tiempo hasta el 15 de mayo para hacerlo, para hacer el trabajo y no hay problema. O sea que tenéis tiempo de sobra y si al final veis que hay necesidad de alargarlo más, no tengo problema en alargarlo un poquito más, o sea que no me lo decís a través de los delegados y yo alargo un poco más el periodo de entrega ya que hemos hecho esta readaptación, ¿de acuerdo? Venga, gracias por todo.